Bienvenidos al lanzamiento internacional de la película documental La Derrocada Argentina. Hemos decidido hacer esta película por una razón. La historia de Argentina tiene mucho que enseñarnos. Argentina es un país muy querido por los brasileños y sabemos que se encuentra en una situación muy difícil al igual que Brasil. Somos Brasil Paralelo, una productora de películas con sede en Brasil. Comenzamos nuestra trayectoria en 2016 y hemos lanzado más de 30 documentales, los cuales han sido vistos por más de 20 millones de personas. Nuestras producciones han contribuido en la forma con que los brasileños entienden la política, la economía y la historia. Nos esforzamos por restaurar las buenas ideas, valores y sentimientos en el corazón y la mente de las personas. Nuestros logros son posibles gracias a las contribuciones voluntarias de nuestros suscriptores, que hoy son más de 160.000. Un aspecto importante de nuestro trabajo es que no aceptamos ningún subsidio del gobierno y las contribuciones que recibimos no son deducibles de impuestos. Nuestros miembros depositan su confianza en nosotros y a cambio les brindamos el mejor contenido posible. Si deseas obtener más información sobre nuestro trabajo, busca la presentación en la descripción del video. Esta película es nuestro segundo lanzamiento internacional, un esfuerzo por estar a la vanguardia de la batalla de ideas. La Argentina del siglo XXI no se compara a su glorioso pasado, es solo una imagen de sus malas decisiones, y su historia no es tan diferente a la de Brasil. Esperamos que con ese documental podamos aprender a construir un futuro mejor para ambas naciones. Ahora, disfruta del tercer episodio de La Derrocada Argentina. Hasta luego. El 25 de mayo de 2010, Argentina celebró el bicentenario de la independencia. Además de celebrar la Revolución de Mayo, el bicentenario mostró al resto del mundo su rostro cansado. El rostro cansado de un país que aparecía como uno de los mayores morosos mundiales. Fue una fiesta ya no tan opulenta, a la que asistieron importantes personalidades de varios países del tercer mundo. La lista de invitados reflejó la tensión política. En 1910, todos los expresidentes aún vivos asistieron al centenario. En 2010, no asistió ninguno, excepto Néstor Kirchner, el marido de la presidenta. Los latinoamericanos, en cambio, trajeron un invitado invisible, el Foro de Sao Paulo. Gracias a la articulación de uno de los miembros del foro, Argentina fue más allá de la simple corrupción doméstica para formar parte de una red internacional de espionaje y terrorismo. Parte da chegada da esquerda ao poder na América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. La presidenta del país ha sido acusada del delito de traición en una trama de atentados a bomba. A massive bomb destroyed the AMIA, a Jewish community center in Buenos Aires, killing 85 people. Asesinatos, On January 18th, Mr. Nisman was found dead of a gunshot wound to the head in his apartment. y la entrega de secretos nucleares a una dictadura de Oriente Medio. Y encontramos 2 millones de dólares en material nuclear anualmente que se mandaba a Irán. Una historia que demuestra los extremos a los que puede llegar una facción política que ha perdido el poder, pero ha conseguido recuperarlo. El odio se lo dejamos a ellos, el amor es nuestro.
En 2019, Buenos Aires acogió la segunda reunión del Grupo Puebla. Participaron 32 líderes de izquierda procedentes de 12 países. Ahora de Lula libre tenemos que ir para Vuelve Lula. Y la mejor esperanza que podemos hacer para Argentina, para Alberto y los peronistas, es Vuelve Lula. El Foro de San Pablo tuvo en el expresidente Lula a su principal articulador. Pero en el Grupo de Puebla es otra la figura a la que destaca: el presidente de Argentina. ¿Vos no creés que ella trasladó el poder? ¿Vos creés que el poder sigue siendo de ella y Alberto es un títere? Vos pones ahí un títere. Es un títere. El que decide. Y ella me dijo, por todo lo que vos trabajaste en este tiempo, yo puedo tomar esta decisión. El candidato tenés que ser vos. El hombre fuerte. Hay un gobierno formal que conduce a Alberto Fernández y hay un poder real, que es el poder de Cristina Fernández de Kirchner. Alberto Fernández. Lula me dio una sola orden. Usted tiene que ganar en Argentina. No me lo dijo una vez, me lo dijo 2, 3 veces. Cumplí, Lula, gané en Argentina y pusimos de pie a la Argentina y vamos a poner de pie a América Latina con todos ustedes. Por lo general, el candidato presidencial es el más conocido de la lista, mientras que el vicepresidente tiende un puente con los grupos a los que no llega el candidato principal. En el caso argentino, es lo contrario. Alberto Fernández era un personaje secundario y el apellido Kirchner era un viejo conocido del pueblo argentino. De vuelta del exilio y reelegido presidente, Juan Domingo Perón pronunció un discurso ante una multitud desde el balcón de la Casa Rosada. Hoy, hace 21 años, que en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. No era la primera vez que se dirigía al pueblo desde ese balcón. Antes eran momentos de alegría, pero ahora era una ocasión de tensión y frustración. Pero la composición del nuevo gobierno será un fiel reflejo de las diferentes tendencias del peronismo y preanuncia inevitables enfrentamientos. El líder fascista se estaba debilitando visiblemente y los seguidores se rebelaron. La incipiente revolución cubana tiene una fuerte influencia en los jóvenes de izquierda de todo el continente, y los integrantes de las dos agrupaciones ven en esta experiencia un ejemplo de la lucha antiimperialista y un camino a seguir. Muchos jóvenes burgueses habían ido a Cuba para recibir entrenamiento guerrillero. Volvieron a Argentina realizando secuestros, robos, ejecuciones y atentados. En marzo de ese año, se produce en la ciudad de Córdoba un nuevo levantamiento popular en donde las organizaciones armadas participan abiertamente. No se llamaban a sí mismos marxistas, sino peronistas. Y había varias corrientes políticas que querían la legitimidad del nombre Perón para su causa. Los conflictos se intensificaron. Efectivamente nos encontramos en Avellaneda 2900, en el barrio de Flores, a pocos metros de la calle Nazca, y estamos observando el automóvil en el cual viajaba José Rucci. José Ignacio Rucci, hombre fuerte de Perón en los sindicatos, fue asesinado de 23 tiros por guerrilleros de izquierda. Esa fue la gota que colmó el vaso. Cuando Perón se dirigía a los revolucionarios, a los que en el exilio llamaba Juventud Maravillosa, no lo hacía como un padre cariñoso, sino como un disciplinador. Pese a estos estúpidos que gritan, que hoy resulta
que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años lucharon. La izquierda revolucionaria rompió con Perón y se retiró de la plaza. Es probable que ese día, uno de los jóvenes presentes en la Plaza de Mayo fuera Néstor Kirchner. Habla el presidente del Ateneo, el compañero Néstor Carlos Kirchner. Al año siguiente, se alejó de la militancia, se casó con Cristina Fernández y regresó a su provincia natal para trabajar como abogado. Nadie esperaba que una pareja desconocida de una provincia lejana se instalara en el corazón del poder argentino. La derecha estaba desmoralizada tras la dictadura y el fiasco de la Guerra de Malvinas. Ante el caos económico, se rescató la vieja solución peronista. En 1987, Néstor Kirchner se convirtió en alcalde. En el 91 y el 95 fue elegido gobernador. En 2003, se convirtió en presidente. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hicieren, Dios y la patria me lo demanden. Y en 2007, eligió a su esposa. Y la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Basándose en el apoyo de los sindicatos y en el reparto de los cargos estatales, el kirchnerismo fortaleció el Estado y selló alianzas con toda la izquierda latinoamericana. Durante los siguientes 12 años, Argentina sería gobernada por los Kirchner. Esta semana, la expresidenta Cristina Fernández vivió el allanamiento de sus casas por el caso de los cuadernos de la corrupción. Quedó inculpada el martes de asociación ilícita y fraude por presuntamente otorgar obras de infraestructura por $2.200 millones a un empresario. E por falar em lavagem de dinheiro, o casal Kirchner está no centro de mais escândalo de corrupção. Y Argentina ha avanzado unos cuantos pasos en el ranking de los países más corruptos del mundo. Realmente un documento que impacta porque le pone imágenes a la historia periodística del año. Un fusil que no es de guerra y bueno, ahí lo vemos, son 2 bolsos y 3 más. Una madrugada de 2016, un vecino vio que alguien saltaba la valla de un convento cercano y, temiendo por la seguridad de las monjas, decidió llamar a la policía. Los agentes encontraron al secretario de Obras Públicas de Cristina Kirchner con un rifle y 2 bolsos de $7 millones. Había 3 cajas ocultas en el convento que contenían $480 millones en total. López señaló a Néstor y a Cristina Kirchner como responsables de la operación. Jefa de distintas asociaciones ilícitas para robarle dinero al Estado. Cristina se enfrenta a los cargos de corrupción más graves desde el retorno de la democracia en el 83. Más de un centenar de sus funcionarios han sido procesados por corrupción, al igual que sus políticos, jueces y los principales empresarios del país. En 2005, contratistas argentinos y extranjeros sobrefacturaron las obras de 2 megasoductos en el sur y el norte de Argentina. Las acusaciones indican sobornos de $5 millones. En 2006, la alcaldía vendió a los Kirchner un terreno en la ciudad del Calafate por $34.000. El alcalde era amigo de la pareja. El mismo terreno se revendió 2 años después por $1.650.000. La investigación del caso cayó en manos de la sobrina de la pareja y no fue más allá. El patrimonio de los Kirchner
ha aumentado 928% desde 2003. Se calcula que ganaron $3 millones al día durante su estancia en el gobierno. La lucha por la igualdad es una lucha social. 4 casas en Río Gallegos, 520.065 pesos. Una casa en Calafate que utiliza de descanso por 290.000 pesos. La lucha por la igualdad es una lucha social. La suma de 12 departamentos es de 424.452 pesos. Y después tiene otros 3 en el Calafate, llegando así a casi 14 millones. La lucha por la igualdad. Primera placa con 5 lotes que tiene Cristina en el Calafate por 487.406 pesos. Plazos fijos son 7, ustedes los mencionaban recién. Llega casi a la suma de 40 millones de pesos. Una lucha social. ¿Cuánto efectivo? Dice que dispone de 120.000 pesos. La igualdad. Pasando las deudas, llega casi a 5 millones de pesos. Una de ellas es con la FIP y supera los 100.000 pesos. Social. Otesur supera los 9 millones de pesos. De Los Sauces, 3.645.941 pesos. 285 millones, 100 más que en el 2018 y un 50% de aumento en un año. Es mucho 50%. Es más que la inflación. En 2007, la policía confiscó $790.000 no declarados a un asesor de Hugo Chávez. En el juicio se supo que el dinero provenía de Venezuela y era para la campaña. Una de las aportaciones clandestinas de Chávez a la campaña de Cristina Kirchner. Días después, asistió a un acto con los Kirchner y Chávez en la Casa Rosada y terminó detenido por lavado de dinero. Ahora están tratando de mancharnos con este lamentable episodio de un venezolano con una maleta y unos dólares. Bueno, ya están diciendo que yo fui, hoy salió por ahí un artículo. No, Chávez, dólares de Chávez. Tratando de manchar al gobierno argentino, al gobierno venezolano y más aún tratando de ponernos a pelear. Ese es un tema que no corresponde a los gobiernos. Una averiguación policial, de aduana, etcétera. Y nosotros no tenemos, como dijo Kirchner, nada que tapar. Yo tampoco tengo nada que ocultar. Absolutamente nada. Llegamos a este plenario convencidos que somos los depositarios de la moral justicialista en el peronismo de la provincia de Santa Cruz. Dez anos atrás, você podia prever, por exemplo, uma América Latina assim: Fidel, Chávez, Morales, Bachelet, Correa, quem mais? Todos de esquerda na América do Sul. Você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. Depois criamos ainda o Grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. Todos. El gobierno de Kirchner se benefició del Foro de Sao Paulo, especialmente en el acercamiento a Hugo Chávez. Y es con esa conexión que en 2015 el esquema alcanzó un nivel de acción criminal más peligroso y elevado. Cristina Kirchner estuvo a punto de ser acusada del delito de traición a la nación argentina. ¡Explotó la AMIA! ¡Urgente! ¡Mándenme al aire, Bianco! Un operativo de Hezbollah derribó un vehículo con casi media tonelada de explosivos en el Centro Comunitario Judío de Buenos Aires, matando a 85 personas e hiriendo a más de 300. Fue el ataque terrorista más violento de la historia del país. Estoy enfrente de un edificio que está a punto de desplomarse, enfrente del AMIA, de 8 pisos. Están retirando chicos ensangrentados, mujeres, niños. Quedó destruido, piden ambulancias. Hay gente destrozada, mutilados, escombros por todos lados. La tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir. El fiscal Alberto Nisman pasó 11 años persiguiendo la verdad.
sabía que Irán estaba detrás del ataque. Luego de 2 años de intensa investigación, logramos probar que el atentado contra la sede de la AMIA había sido ordenado, planificado y financiado por las máximas autoridades de la República Islámica de Irán de aquel entonces. Nisman descubrió que Cristina Kirchner intentaba encubrir a los culpables. Usted acusó y pidió la indagatoria de la presidenta Cristina Kirchner y la acusó de decidir, negociar y organizar la impunidad de los iraníes acusados del salvaje y sangriento atentado contra la AMIA. ¿Por qué? Ha habido una alianza con los terroristas. Se ha negociado con el Estado que ampara a los terroristas. Pero usted está diciendo que el gobierno de Cristina Kirchner hizo una alianza con el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, y ahora les voy a mostrar por qué. No solo con el Estado que protege a los terroristas, sino con los terroristas mismos. Personal de la Secretaría de Inteligencia que responde a Cristina Kirchner actúa como prácticamente un agente iraní. Estamos hablando de agentes y que responden directamente a la presidenta, que está absolutamente probado. Nada de lo que se hace acá es sin la directiva expresa de la presidenta. El 18 de enero de 2015, un día antes de declarar ante el Congreso, fue encontrado muerto en su apartamento de Buenos Aires con un disparo en la cabeza. Varias decenas de argentinos para rendir un último homenaje, darle el último adiós a la figura del fiscal Alberto Nisman. Con su imagen dañada, Cristina Kirchner eligió a Daniel Scioli como su candidato títere. Una estrategia común entre los gobernantes autocráticos. En Rusia, Putin eligió a Medvedev. Rafael Correa, en Ecuador, eligió a Andrés Arauz. En Bolivia, Evo Morales eligió a Luis Arce y Lula eligió a Dilma Rousseff y Haddad. En la República Argentina, histórico, ganó Macri, de acuerdo a la tendencia. A esta hora de la tarde, 6 en punto de la tarde, ganó Macri de acuerdo a la tendencia. El plan de los Kirchner se vio frustrado por los resultados en las urnas. En las primeras horas de la mañana del 24 de agosto de 1991, un joven camina lentamente hacia la puerta de su casa cuando un puñetazo en la cara le sorprendió. Lo metieron en una camioneta, lo despojaron de sus ropas, lo ataron y lo metieron en un ataúd, comenzando así el cautiverio de 12 días de Mauricio Macri, el hijo de uno de los empresarios más ricos de Argentina. Pagó $12 millones por su rescate. Más tarde, se descubrió que el secuestro fue llevado a cabo por agentes de la Policía Federal. Yo decía, ¿pero me van a matar? Y me decía, ¿cómo voy a matar al futuro presidente de Boca? Pues yo le dije que quería ser presidente de Boca, que mi sueño era fanático de Boca y del fútbol. Por ahí te salvó esto, mira. Que sí. El fútbol y la política son las dos grandes pasiones argentinas. Para Mauricio Macri, una cosa llevó a la otra. A los 36 años, ha llegado a la presidencia de una de las instituciones más grandes del país, Boca Juniors. Durante su gestión, el equipo ganó 17 títulos. El nombre de Macri adquirió relevancia nacional. Aprovechó su fama e hizo carrera en la política. Porque esta Argentina que soñamos, la hacemos desarrollando la capacidad de cada uno de los argentinos. De cada uno. Eso nos va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y progreso para todos. En la alcaldía de Buenos Aires, Macri se ganó la reputación de un gran administrador. Confiado, se lanzó como candidato presidencial. Su oponente era el líder de la dinastía política más fuerte de Argentina, vinculada a la tradición más poderosa. La peronista Cristina Kirchner, que apoyó al candidato Daniel Scioli. Lo improbable ocurrió. ¡Vamos, Argentina! ¡Cambiemos! 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 ¡Cambiemos!
Preparando el camino para una alternativa que se presentaba a la derecha, Macri prometió abandonar las fórmulas gastadas y la adicción a las soluciones fáciles. La transición tuvo momentos de telenovela, con peleas, gritos y lavados públicos. Cristina Kirchner se negó a entregar la banda presidencial y no asistió a la toma de posesión del nuevo presidente. Macri comenzó su mandato con optimismo y esperanza. Yo, Mauricio Macri, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y honestidad el cargo de presidente de la Nación Argentina. Su gobierno ha hecho recortes de gastos, ha despedido a 26.000 funcionarios, ha iniciado un acercamiento a Estados Unidos y se ha enfrentado al aliado favorito de los Kirchner, Venezuela. Que quiero pedir expresamente, aquí delante de todos los queridos presidentes de los estados parte y asociados del Mercosur, por la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela. La izquierda latinoamericana vio allí una advertencia de lo que podría ocurrir en otros países. Pero sobre todo, lo que puede pasar en Brasil si se conforma un gobierno de coalición post-Dilma Rousseff, post-PT. Macri se ha identificado como el resurgimiento de la derecha en el continente. Y la izquierda salió a la calle. En Argentina, persiste la idea de que solo un gobierno peronista puede garantizar la gobernabilidad. No sin razón, los no peronistas se enfrentan a todo tipo de obstáculos. Raúl Alfonsín enfrentó 13 paros generales, De la Rúa enfrentó 9 y Macri 6. Las palabras del ex dirigente suenan como una profecía y una maldición. Aunque nos derriben 1000 veces volveremos. Como en los clichés de una película de terror, cada vez que se anuncia la muerte de un peronismo, renace renovado. Alrededor del 80% de las provincias están en manos de los peronistas. El movimiento tiene una estructura casi feudal, atrincherada en todo el país, en ONGs, sindicatos y oficinas, con una estructura poderosa para mantener el poder a través de la administración pública. El Ministerio de Trabajo calcula que más de 4 millones de puestos de trabajo están cubiertos por los impuestos. Solo en 2 ciudades del país, el número de funcionarios es inferior al 30% de la población, y en muchas de ellas supera el 40%. Al menos 300.000 funcionarios fueron nombrados por el gobierno de Kirchner y ni siquiera se presentan a trabajar. El peronismo domina la Argentina hasta tal punto que Macri fue el primer presidente de la oposición que logró terminar su mandato en 70 años. Se encontró en la poca envidiable posición de gobernar sin poder cometer errores. USA Today reports on the massive document leak allegedly showing how world leaders and the mega-rich hide billions of dollars. Among the 12 current or former heads of state named in the investigations, the presidents of Ukraine and Argentina, and the King of Saudi Arabia. El nombre de su familia apareció en un escándalo internacional, y el hecho de que el gobierno le haya perdonado una deuda millonaria a su padre tampoco ha ayudado. Una fiscal de Argentina denunció que el gobierno de Mauricio Macri aceptó que el grupo Macri, encabezado por el padre del presidente, cancelara una millonaria deuda con el Estado contraída hace 14 años, cuando manejaba el correo argentino. La recesión ha aumentado y el PIB ha caído. La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. Yo me comprometí a que la inflación iba a bajar. Y va a ir bajando lentamente todo el segundo semestre. Y el año que viene va a ser menor, que este año sustancialmente menor, y el otro va a ser menor. El año que viene la vamos a sentir muy abajo, o sea, mucho más abajo. Sí, va a estar debajo del 20%. La inflación ha alcanzado el 50%. Por primera vez, el apoyo al presidente Mauricio Macri cayó por debajo de los 40 puntos. Los malos resultados económicos se han convertido en un obstáculo insuperable para Macri, y la elección por parte de Cristina Kirchner, de Alberto Fernández, un gran articulista al estilo Lula, selló sus posibilidades. Y después los gobernadores, que tenían sus peleas viejas con Cristina Kirchner y por ahí no querían volver por la puerta de Cristina Kirchner, volvieron por la puerta de Alberto Fernández. Así es como en 2019,
los peronistas volvieron a disputar las elecciones y ganaron. El fantasma de Perón, una vez más, volvía a perseguir a Argentina. Al presidente saliente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri. En 2015, el diario La Nación publicó un artículo en el que se acusaba duramente a la presidenta Cristina Kirchner de encubrir el atentado contra el Centro Comunitario Judío. El autor del artículo fue Alberto Fernández, Me fui del gobierno, a mí me echaron del gobierno. que Cristina había expulsado de su gobierno No, yo creo que ahí Cristina tiene una enorme distorsión sobre la realidad. y a quien eligió 4 años después para que se presentara como presidente junto a ella. Y es difícil de explicar, ¿no? El peronismo es una cosa mucho más amplia. Toma de todos lados. Me parece que es muy simple nuestra doctrina. Es muy simple. El peronismo es una ideología de poder. Es la ideología del poder, pero con un precepto básico fundamental, que es el poder el que dicta las pautas de la ideología. Algunos enojados dicen, ustedes lo que quieren es estar siempre en el poder, y vos no. En el peronismo, todas las contradicciones se resuelven en la búsqueda del poder. Para mí el mayor problema que tenemos con Cristina es que su último mandato es un mandato donde es muy difícil encontrar aciertos. El peronismo fue conservador con Luder, fue neoliberal con Menem, fue conservador popular con Duhalde, fue progresista con Kirchner y fue patético con Cristina. Es definitivamente un mal gobierno. Toda su acción institucional es deplorable, todo lo que hizo en materia judicial es deplorable, toda su intromisión en la justicia es deplorable. Cristina promovió mucho la política rentada. Otorgamiento de cargos, de posicionamientos en el Estado para que la gente milite. Cristina es una Cristina más reflexiva, una Cristina distinta. Yo, más allá del cariño y el afecto que tengo por Cristina, quiero ayudar al proyecto. Aprovechando la plasticidad del movimiento, Cristina eligió un político perfecto. Alberto Fernández denunció la corrupción del kirchnerismo, al mismo tiempo que afirmó que el kirchnerismo era perseguido por la justicia. Porque hace un año era imposible imaginar a los dos como aliados. Y así, vampirizando una vez más la memoria del líder muerto hace 47 años, la izquierda volvió al poder en Argentina. Pero regresó en un momento delicado, en el que hay que dar cada paso con mucho cuidado para evitar la catástrofe. No tengo miedo ni les tengo miedo. Estaba tratando de no mirar de frente a la cámara. Por momentos también trataba de mantener la calma, de no parecer, tratando de mantener el control. El país está a merced de los acreedores internacionales. Y hay que ver si el gobierno puede convencer al Fondo Monetario de que el camino elegido, ahora que tiene varios costos, o sea, el gobierno se está endeudando, tomando nueva deuda al 18%, 17% anual en dólares. El conservadurismo está en la presidencia del gigante vecino. O primeiro ato do Fernandes foi já Lula livre, dizendo que ele está preso injustamente. Já disse, aqui veio, não pretendo parabenizá-lo. Cristina Kirchner responde a 9 procesos y la Corte Suprema confirmó una orden de prisión preventiva en su contra. Alberto le había prometido que no pasaría demasiado tiempo para que todas y cada una de las causas judiciales que la atormentan fueran pulverizadas. No voy a prestarme a eso, bajo ningún punto de vista. Y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, a mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes
seguramente nos va a condenar la historia. Su gobierno pretende interferir en el Poder Judicial utilizando sesiones virtuales inválidas para votar la reforma política. El Congreso hoy sí va a sesionar. Va a haber una sesión virtual en la Cámara de Diputados de la que no va a participar Juntos por el Cambio y la va a impugnar. ¿Dónde? En la justicia. El gobierno regula ahora Internet, la telefonía y la televisión. Esto implica una universalización para todos y todas a las redes de telecomunicaciones, sean declarados como servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. Observa el discurso de la población en las redes sociales. Este viejo concepto del Ministerio de la Verdad, de Orwell, ¿no? O sea, un organismo público que dice qué es verdad y qué no es verdad, como si eso se pudiera dictaminar desde el poder. Y se enfrenta a escándalos como el de los centros de aislamiento en Formosa. Bueno, porque vamos a hablar ahora de la denuncia de Amnistía Internacional, un duro descargo por la situación que ustedes ya saben se vive en Formosa. Mi bebé está en condiciones inhumanas, señora. Mi hijo está sano, mi hijo no tiene COVID. Y de la carne de mala calidad ofrecida después de que el gobierno empezara a controlar los precios. Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Argentina ha impuesto un severo lockdown. Solo en Buenos Aires han cerrado 90.000 comercios. Es la cuarentena más larga del mundo. Uma sirene marcou o início da quarentena. Os argentinos só podem sair de casa para comprar o básico, comida e remédios. Quem descumprir a ordem pode ser detido por atentar contra a saúde pública. A pena pode chegar a 2 anos de prisão. Las protestas contra las restricciones, llamadas banderazos, se han multiplicado. En este delicado escenario, las alianzas son cada vez más importantes, sobre todo ahora que el gigante de la izquierda latinoamericana ha perdido fuerza en el continente. Alberto Fernández ha comenzado a fortalecer la integración regional, creando un polo progresista. Compañeros. Es el Grupo de Puebla, creado para combatir el avance de la derecha conservadora. La izquierda latinoamericana sigue estando cerca del poder, pero ha perdido su capacidad de movilizar al conjunto de la población. Ahora, la guerra cultural es el factor capaz de aglutinar a la gente en grupos comprometidos. Retoma la agenda de la reforma cultural de la sociedad para atraer a los jóvenes y oxigenar el partido. Bueno, créanme que estoy muy feliz de estar poniendo el fin al patriarcado. Porque el patriarcado finalmente es una gran injusticia que se ha vivido durante siglos en la humanidad. Alberto Fernández legalizó el aborto. O Senado argentino aprovou na madrugada desta quarta-feira projeto de lei apresentado pelo governo do presidente Alberto Fernandes, que permite o acesso gratuito ao aborto até a 14ª semana de gestação, uma reivindicação histórica de grupos feministas. Una acción trivial para quienes ya están acostumbrados al uso político de la muerte. El cadáver de Perón siendo utilizado como plataforma durante décadas, la conveniente muerte del fiscal Alberto Nisman. La prueba más contundente que fue un suicidio. La liberación del aborto como moneda de cambio. Un gesto cuyo simbolismo, que concierne al futuro de Argentina, es demasiado fuerte para ser ignorado. En 2022, Brasil celebra el bicentenario de su independencia. El aniversario suele ser una ocasión para reflexionar sobre el camino recorrido y el camino que queda por delante. Sacudidos por las decepciones y los trastornos políticos de los últimos años, los brasileños tienen mucho que decidir. Con el recuerdo de nuestra historia y con el ejemplo de los hermanos cercanos.
Tenemos historia y algunos hábitos compartidos, para bien o para mal. Eu estou feliz porque creio que para nós outros todos de América Latina, a eleição de Alberto Fernández muda as condições en el sentido que reverte a onda conservadora que havia nos atacado. Los dos países, tras una experiencia traumática con regímenes de derecha, expulsaron el pensamiento conservador del foro de debate público. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ambos países han sufrido un gigantesco esquema de robo sistemático y aparato de Estado. Resentidos, ambos se dieron la vuelta y eligieron candidatos que prometían una dirección opuesta a la izquierda. La sistematización de la corrupción en los años del kirchnerismo trae recuerdos inquietantes para los brasileños. Nos recuerda que el mismo proceso ocurrió en Brasil. O projeto que fez pela primeira vez Argentina e Brasil compreenderem que os dois países são inseparáveis e que precisa do outro. Cambios de época. En los 90 el eje era en contra de las políticas neoliberales. Hoy, muchos de aquellos que comenzaron a construir este foro son gobierno. Por muy grande que fuera la corrupción argentina en la era Kirchner, formaba parte de un plan aún más amplio y ambicioso que implicaba no solo el robo de dinero, sino en última instancia, el robo de la libertad y de la esperanza. Ya solo resta el recuerdo de la conmemoración de un centenario. Cuando un veloz cometa, sin invitación, resultó ser uno más de los fuegos artificiales. Como si el cielo mismo contribuyera a la entrada triunfal de Argentina. Mientras en Europa ya se bailaba el tango, en París, Berlín, Roma y San Petersburgo. Mi tango es de origen clandestino, como el contrabando que dio vida a la colonia de un imperio. Un sentimiento triste que se baila, que con muy poco se convierte en el pensamiento enfurecido que protesta. Una fuerza efervescente, irresistible, que la condición humana no solo expresa, sino que me exige. Nací cantado en un burdel, de padre dudoso. Terminé abandonado a las polillas en un llanto doloroso.
Y este triste arco refleja la historia, que una vez fue rica, pero que hoy llora por las plazas. Me acecha el espectro del rey, del padre ausente, como un Hamlet contrabandeado. Mi Argentina ha cambiado el espejo por un banco. En vez de reflejar su pasado, le dio la espalda. Ya no me reconozco y mi futuro, ahora, muere antes de nacer. Todo se convierte en la mitad. La confianza, la plata, la vergüenza. Así es, señores.